¿Qué tal? Comenzamos un nuevo directo, viernes. Estamos ya entrando en mayo. Este es mi mes, el mes de mayo florido. Ya sabéis que hoy tenemos la visita de una persona especial, de Javier Iriondo, que nos va a ver en unos minutitos cuando se conecte y cuando lo invitemos a que entre. Yo, de todas maneras, como siempre, os recuerdo a todos los que estáis entrando y a todos los que nos veréis incluso después, os recuerdo que los miércoles y viernes suelo hacer el Instagram directo y que en este caso los lunes suelo hacer alguna conferencia, ya veremos cuánto tiempo. Pero bueno, la conferencia del lunes que viene a las 16 horas tiene que ver con temas de inteligencia emocional, así que ya lo sabéis. Bueno, vamos a ver, porque ya tenemos a Javier por aquí y yo cuanto antes quiero hablar con él y saludarlo y vamos. Y ahora entrará con nosotros. Bueno, voy saludando al resto. Recordar, lunes conferencia de inteligencia emocional y los miércoles y viernes siempre traemos gente para poder hablar y disfrutar de muchas cosas. Hombre, ya tenemos a Javier por aquí. Muy bueno, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy bien. Te veo. Gracias, Javier, por estar con nosotros, porque, bueno, tremendamente ocupado por lo que me vas diciendo, ¿no? Pues bueno, liaos. Bueno, tú has visto, ¿no? Estamos en este tsunami de información que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y de pronto también pues todo el mundo se ha convertido aquí periodista, los directos, y todo el mundo quiere hacer cosas, y bueno, entre peticiones de todos los sitios, al final ha habido que poner un poco de orden y parar, y va a ser de las últimas que hago ya. A partir de la semana que viene voy parando esto porque Muy bien, si no muy bien. te absorbe, pero vamos, pues contigo con muchas ganas de poder compartir con alguien como tú, o sea que encantadísimo. Muy bien, pues te lo agradezco, Javier, porque la verdad es que sí que yo creo que todos nos hemos puesto también un poquito hiperactivos, ¿no? Con toda esta historia. Yo enseguida he dicho, ¿cómo puedo ayudar, Javier? ¿Cómo puedo ayudar a la gente? ¿Cómo puedo compartir desde lo que yo sé, ¿no? Y por eso los lunes hago una conferencia, los miércoles y viernes hago directo. Pero también es verdad que estoy empezando a pensar de decir cómo saber parar también, ¿no? Cómo saber incorporarme un poquito más a la normalidad que esperemos que nos venga pronto, ¿verdad? Bueno, la normalidad va a tardar, y yo creo que esperar a la normalidad igual puede ser el error, ¿no? Porque no sabemos cuál va a ser la nueva normalidad. Uno de los grandes problemas de esto, igual que en cualquier crisis, es esperar a que las cosas sean. Las cosas inclusive pueden ser mejores o peores o como sea, pero no van a ser como antes. Entonces, una de las claves en estos casos es divorciarte del pasado, soltar el pasado, soltar las expectativas de cómo tenían que ser las cosas, porque cuando uno se aferra a eso, se está aferrando a la frustración. No te preocupes. Te decía que la vida es eso, la vida es cambio en realidad. Cada día en realidad es un cambio, ¿no? Es decir, ¿por qué nos cuesta tanto, Javier, tanto este tema del cambio? ¿Por qué nos cuesta? Bueno, mira, si te acuerdas bien, hace como igual 4 o 5 años hicimos un evento en el que hablábamos del cambio, precisamente, ¿no? ¿Por qué nos cuesta? Bueno, pues porque hay un montón de factores que habría que profundizar, ¿no? Pero nos han educado justo para todo lo opuesto de lo que el mundo al que vivimos. Venimos todos de una época en la que nos han educado para la era industrial, nos han educado nuestros padres queriendo protegernos, nos han dicho estudia, estudia, estudia para tener un trabajo seguro, nos han educado para una vida predecible, para una vida más estable, para ese control, ¿no? Nos han educado para aprender a ser responsables y ganarnos la vida. No nos han enseñado a vivir, con lo cual vamos buscando esa seguridad para la que hemos sido educados, y el mundo no tiene nada que ver con aquello para lo cual fuimos educados. Y entonces vivimos en un mundo absolutamente contrario. Entonces, una de las grandes cosas que tienen que ocurrir es una de las grandes habilidades. Has iluminado, ¿eh? Con el sol ahí. ¡Buah! Me estoy quemando. Me estaba Digo, quemando la cara. está iluminado este hombre. Pues, una de las grandes cualidades que el futuro, ya el presente ya, pero el futuro va a exigir a todo el mundo, y probablemente sea la más importante, es la capacidad de gestionar nuestras emociones, nuestra fortaleza mental, esa inteligencia emocional,
para ser capaz de adaptarse a los constantes cambios que el futuro va a traer, para ser capaz de vivir con más incertidumbre, porque hemos sido educados para todo lo contrario, ¿no? Entonces, hemos creado un mundo en el que exteriormente todo funcionaba genial. La pregunta es, ¿por qué si estábamos en la mejor época de la historia, resulta que estamos en la peor época de la historia a nivel emocional? Porque si todo funciona mejor, tenemos toda la tecnología del mundo, toda la información del mundo, toda la aplicación del mundo, es cuando más depresiones hay, cuando más suicidios hay, cuando más separaciones hay, no nos aguantamos. ¿Qué está pasando, no? Entonces, ha estado todo enfocado tan al exterior, al resultado, a la hiperpositividad, que es una crueldad, a la felicidad, a tengo que ser, aparentar, que de pronto la vida te para de golpe, ¡fum! Y te hace, ¿y ahora qué? Entonces tienes que convivir contigo mismo. Y ahora todo el mundo quiere salir y quiere salir, pero en muchos casos para huir de uno mismo, para huir del monólogo que tenemos en la cabeza, para huir del esclavo que tenemos dentro, ¿no? Y es porque, joder, ya no es que es que no me aguanta a mí mismo ya, ¿no? Y queremos estar para porque hace falta la conexión humana, pero en muchos casos es de que sí, nos han enseñado a trabajar, a hacer mil cosas, pero esa gestión con uno mismo, de pronto la vida te para y te das cuenta, ¿y ahora qué es importante en la vida? Estaba persiguiendo lo correcto y este es el momento de parar, reflexionar, decir, ¿hacia dónde iba? Y si sigo la misma dirección, ¿voy a acabar donde quiero? ¿Qué es lo que estaba persiguiendo? Entonces, esto es un momento que nos brinda la oportunidad, si nos hacemos las preguntas correctas, no si nos hacemos la pregunta de mierda de quién tiene la culpa, sino de, bueno, ¿y de aquí a dónde voy? Y ahora, ¿cuáles deberían ser las prioridades y los objetivos y cómo puedo reordenar mis valores para realmente empezar a valorar lo que antes no valoraba, ¿no? Porque somos así de bruto. ¿Cuándo valoras algo? Cuando lo pierdes. Sí, sí, y totalmente. Si no, pues persiguiendo otra cosa, ¿no? Así que... Jo, a mí me llama la atención porque es verdad que en esta sociedad tan moderna, ¿verdad? Tan tecnológica, que todos estamos ya como si fuéramos la superevolución del ser humano, ¿verdad? Y seguimos siendo muy primates, ¿no? Que es lo que estabas comentando, ¿verdad? En nuestras escuelas no se enseña inteligencia emocional, en nuestras escuelas no se enseña la vida, es decir, que te enseñan una planta a través de una fotografía cuando tenemos una naturaleza preciosa, no se enseña a crear, que la creación no es más que la definición de uno mismo, ¿no? Cuando tú creas, te estás definiendo, bien pintando, haciendo una escultura de arcilla, plastilina, lo que sea, ¿no? Y al contrario, estamos haciendo que la gente admire a los creadores, ¿no? Estamos haciendo un grupo, un mundo de seguidores, más que un mundo de creadores, ¿no? Eso no está pasando en la escuela y esto no está evolucionando. Y esta parada yo creo que nos ha dejado un poco... Sí, no, decía que esta parada nos deja como con nosotros, ¿no? Ha obligado a mucha gente a quedarse consigo mismo, ¿verdad, Javier? Es lo que decíamos. Claro. Mira, es que una de las cosas que a mí me tienen descolocado es... mira, yo el último libro que publiqué en octubre se ha convertido en una profecía absoluta de este momento. Pero una profecía que no es ni normal, ¿no? Porque es este de aquí, que es la vida te está esperando. Que aparece ese amanecer, pero al mismo tiempo hay un despertador que, cuidado, que no se te pase la vida esperando a vivir. Correcto. ¿Vale? En la página 37, en la página 37, en la página 37 del libro, el libro empieza, y Sofía fue ingresada en el hospital que había, bueno, quítalo por ahí, ya está visto, prefiero verte a ti bien. Que Sofía fue ingresada en el hospital en el cual había un gran caos por un virus. Página 37. Sí, sí. Página 60. Es un enfermero del Hospital Miguel Sever de Zaragoza, donde hablo de los enfermeros como los héroes anónimos. Esto se publicó en octubre. Hablo del sentido de la vida cuando tu mundo se derrumba a tu alrededor. ¿Y cuál es la historia de Sofía? Pues la historia de Sofía nace en un momento de mi vida en el que yo soy Sofía y todos somos Sofía. En el que la editorial me está pidiendo, ¿y libro cuándo? Y dije, no voy a escribir hasta que no tenga algo que me sirva a mí. Y durante 2 años me puse a pensar, ¿qué es lo más importante de la vida? Desde mi punto de vista, ¿no? Con todas las experiencias que he tenido, con las caídas, los derrumbes, los éxitos, sueños conseguidos, perderlo todo, caerse a los infiernos. ¿Cuáles han sido los mejores momentos? Los de más plenitud, los momentos de más conexión, ¿no? Que me ha ayudado a salir del infierno emocional, ¿no? De las alcantarillas a veces de la vida.
Y empecé a tomar notas y notas y notas durante 2 años construyendo esta historia. Y al final la historia es la historia de un personaje que es una mujer de Valencia, que vive en la Patacona, y que la vida le va muy bien, y cuando va a dar una conferencia para una multinacional en Mallorca, etcétera, tal, ahí, porque la mujer es un crack, de pronto se desmaya delante de todo el público antes de decir hola y se despierta en el hospital. Wow. Y allí encuentra a alguien que es una señora mayor que es espectacular, ¿no? De todo lo que aprende de ella, de las conversaciones y de lo que se da cuenta de la vida. Y de pronto le dan la terrible noticia, como nos han dado a todos de pronto. Más o menos aquí estamos a ver qué es lo que pasa con nuestras vidas. Y de pronto su vida se frena en seco y le llega al médico y le da la noticia que siempre pensamos, eso le pasa a los demás, no a mí. Y de pronto es eso que se convierte en un drama, se convierte en una oportunidad enorme. ¿Por qué? Porque cuando de repente tu mundo se derrumba a tu alrededor es cuando se caen las máscaras, cuando se ve la realidad, cuando aparece la autenticidad, cuando te das cuenta de qué es lo que realmente importa. Entonces digo, ¿ahora qué ha ocurrido? ¿De qué nos hemos dado cuenta? De lo importante de la libertad que no valoramos, de lo importante de a veces de esa sensación de soledad que tenemos, no por la física, sino ya por la falta de comprensión, de que no sabes lo que estoy viviendo dentro de mí, no sabes lo que estoy aguantando, no sabes el ocupa que tengo aquí en la cabeza, cómo me está fustigando, ¿no? Y esa falta de comprensión de que estamos expuestos a una hiperpositividad que encima tienes que mostrarte siempre contento y feliz. Es como la tiranía de la positividad, que 1 de cada 3 hoy en día hay datos de que se demuestran que pues no están bien consigo mismos. 1 de cada 4 está con pastillas, 1 de cada 3 está mal, y encima de estar mal, me siento mal porque me tengo que ocultar, porque si no, no encajo o tengo miedo al rechazo. Con lo cual, ni siquiera puedo ser auténtico y tengo que representar un personaje. Esto ocurre muchas veces, ¿no? Por la presión exterior. Y de pronto se solapa la vida con el personaje, porque es cuando dices, ¿y ahora qué importa? Importa, te das cuenta que lo importante es la conexión humana, de cómo nos necesitamos, de que los mejores momentos de la vida son cuando has compartido conversaciones profundas con alguien y te has sentido comprendido y te han comprendido y entonces conectas y la vida tiene mucho más sentido. Y en vez de recuperar las conexiones humanas, porque venimos de tribus, venimos de donde no había que triunfar y aparentar, sino donde colaborábamos, donde nos uníamos, donde ayudábamos, nos hemos empeñado en distinguirse, ¿no? En expandirnos, en mostrarnos, y nos separamos de lo que realmente se importa. Y esto te pega el frenazo y dices, wow, ¿y a quién tengo que llamar? ¿Y qué relación tengo que recuperar? ¿No? Y un montón de cosas que es ese frenazo que yo creo que para las personas que hagan las preguntas correctas puede haber un antes y un después. Para otros va a ser la causa, el motivo por el cual su vida es un desastre. Esto no va a arreglar la vida de todo el mundo, ni mucho menos, ¿no? Sino que va a ser, hay una oportunidad de poder valorar las cosas porque todas las experiencias duras son los fertilizantes de la vida. Había un apunte que yo quería hacerte, Javier, porque hablas de la autenticidad. A mí es una palabra que para mí es con mayúsculas, y de hecho en la última conferencia que tengo colgada, que hablaba de viaje hacia nuestro interior, hablaba precisamente de la autenticidad como una de las variables de un modelo que tengo, ¿no? Estaba explicando mientras te incorporabas cómo precisamente hay mucha gente que distancia su ser real de lo que es en realidad ese personaje que se ha montado. Y esa gente sufre mucho, Javier. Esa gente sufre mucho porque se pasa la vida persiguiendo una persona que no es, persiguiendo ese personaje. Eso es una de las fuentes principales de lo que se llama el neuroticismo en psicología, ¿no? Y claro, estamos en una sociedad neurótica, que diría alguna de mis colegas psicólogas, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto en realidad estamos tan metidos, imbuidos en este personaje? Háblanos más de la autenticidad, si me puedes profundizar un poquito más en esa palabra, Javier. La autenticidad nace si tú eres lo suficientemente valiente para ser vulnerable. Y para ser vulnerable tiene que haber una aceptación previa. Todo sufrimiento del ser humano es por la falta de aceptación. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? No acepto la situación, pues voy a sufrir. No acepto lo que ha ocurrido. Entonces, la aceptación, o sea, no hablamos ni de negación, ni me conformo, ni me aguanto, ni me resigno. Acepto para dejar de sufrir, acepto para poder cambiar, para poder superar. Pero la aceptación quiere decir quererse. Me acepto, es me quiero. Me quiero a pesar de mis defectos, me quiero a pesar de mis fracasos, me quiero a pesar de las cagadas, me quiero con mis circunstancias, con mi cuerpo, con mi vida, me acepto. Porque a partir de ahí tengo un nivel mayor de dignidad de quién soy y puedo
ir mucho más hacia adelante. Cuando me acepto puedo ser vulnerable, que es el gran poder de los poderes para mí, que siempre nos han enseñado como que es la fragilidad, una debilidad, ¿no? Pero la vulnerabilidad tiene que ver con la valentía de mostrarte tal cual tú eres. Cuando te atreves a ser vulnerable es cuando puedes ser auténtico. Es decir, me doy permiso para ser yo. No tengo que ser otro, porque una de las maneras de amargarse la vida es comportarte como quien no eres para poder encajar. Por lo cual la gente conoce al personaje que representas, Correcto. pero no a la persona de verdad. Y es cuando tú comienzas a ser tú, auténticamente tú, cuando la gente tiene oportunidad de conocerte. A veces en la vida, como mecanismo defensivo, en muchas ocasiones nos ponemos una coraza para que no nos vean, para que no nos hagan daño, ¿no? Y me pongo esa coraza para que nadie penetre, esa invulnerabilidad, que esa coraza no vale para nada, porque lo único que hace es que tú no puedas salir. Los demás pueden entrar y hacerte daño, pero la gente no puede ver quién eres. Entonces, ser auténtico es cuando me doy permiso para ser yo, cuando me puedo reír de mí mismo y de mis cagadas y puedo ser real. Y puedo estar aquí, puedo estar ahora, puedo estar en el presente, cuando me acepto. Y esa es una de las partes fundamentales a nivel personal. No tengo que esperar a lograr X cosas, no tengo que esperar a tener un resultado, no tengo que esperar a demostrar nada al mundo. Me acepto y puedo ser yo y tener esa autenticidad, porque desde ahí van a llegar mucho mejor cualquier resultado. Desde ahí puedes desarrollar un potencial. Lo demás, estás demasiado preocupado por qué dirán. Y la única preocupación que tienes que tener es qué es lo que tú piensas de ti mismo. Lo que opinan los demás es una opinión, también tienen un ombligo y ninguno de los dos vale para nada. O sea, qué es lo que tú opinas de ti. Esa autenticidad viene pues de trabajar confianza, de esa aceptación que uno viene y es importante. Estoy aquí. ¿Qué te iba a decir? Claro, la palabra personaje y persona viene de la antigua Grecia, que en realidad en el latín significa máscara. En realidad es el origen real. Y se han hecho muchos estudios precisamente para trabajar eso que estamos hablando de la discrepancia entre el yo real y el yo ideal, ¿no? Porque al final, fíjate, yo me acuerdo de haber hecho estudios sobre temas de compra por impulso y donde demostrábamos que al final gran parte de las compras por impulso lo que buscan es de alguna manera compensar lo que tú no eres capaz de llegar. Imagínate, si no me considero bello, si no me considero guapo como persona, me compro más productos de belleza y por lo tanto esa discrepancia entre mi realidad y mi idealidad genera una intranquilidad, que es ese tipo de neurosis, que genera el efecto de compra, porque al final te genera inestabilidad en este caso. Y es verdad que estamos expuestos ante modelos muy ideales, ¿no? De hecho, se han hecho estudios donde si te exponen ante modelos de belleza extremos, tu sensación, tu gap, tu discrepancia es muchísimo mayor, con lo cual tu sensación es peor. Y entonces estás como todo el rato persiguiendo algo que no eres. Claro, esto es una carrera de locos, Javier, es una carrera de locos. Tenemos que pararla de alguna manera, tenemos que pararla. Eso que has dicho, precisamente eso que has contado, es que está totalmente en este libro. Hay un punto en el que hay un comentario del libro que le dice Maya, esta mujer, ¿no? a Sofía. Las tiendas se han convertido en las farmacias emocionales de hoy en día, donde la gente va a comprar las emociones que les faltan a su medida. Porque al final, como tenemos la vida que tenemos, vamos comprando montones de cosas para intentar llenar un montón de vacíos que a veces tenemos. Y tenemos una casa llena de vacíos, de esperanzas incumplidas. Cuando vamos a comprar algo, no compramos cosas, compramos emociones. Compro este vestido porque mira cómo me ha de sentir. Compro este traje, compro este coche, compro porque mira cómo me van a mirar, ¿no? Como que un chute de autoestima que dura unas pocas horas y a unos días tengo que volver a comprar algo para intentar volver a llenar esa emoción que se ha perdido. Pero ni mucho menos. Lo que te va a la propia evolución personal. Lo que te va llenando es la conexión humana, lo que te va llenando es la comprensión y un montón de aspectos que tienen que ver con la parte interna, pero todo el enfoque ha estado en lo exterior, ¿no? Constantemente es la pregunta que yo a uno le hago: ¿quién has tenido que ser? ¿Quién has tenido que ser para tus padres? ¿Quién has tenido que ser para tener su aprobación? ¿Qué notas tenías que sacar para sentir la aprobación? Que luego anda amor incondicional, una leche. Si no sacas buenas notas, ya verás tú qué incondicionales. Lo burro que eres, ¿no?
Entonces es incondicional, sí, sí. Desde que un niño empieza a andar, comienzan un montón de condiciones. Y si no haces esto, y si no haces lo otro, y que no hagas aquello. O sea, las condiciones son constantes, ¿no? Entonces, una cosa es que hacerlo todo por alguien, pero ese del incondicional nos han vendido ahí un tema un poco peligroso. Pero al final es quién has tenido que ser para tus padres, quién has tenido que ser para tu pareja, quién has tenido que ser en tu grupo de trabajo, vamos, y por eso tan importante de que decíamos el tema de la autenticidad. Y estamos expuestos a un mundo idílico maravilloso donde se agregan valores a productos, donde parece que cuando compra aquello, entonces por fin llegará la felicidad, ¿no? ¿Qué es lo que hace eso? Pues hace el título del libro, La vida te está esperando. Quiere decir, nos pasamos la vida esperando a vivir. Magnificamos de manera brutal. O sea, el marketing es el arte de convencerte de que cuando tengas esto, tu vida va a ser ideal, ¿no? Entonces, nos pasamos la vida esperando a llegar a ese momento en el que tenga pagada la casa, el coche, el trabajo perfecto, la pareja, y cuando ocurran toda esta serie de condiciones, a partir de ahí, nuestro cerebro quiere crear un lugar al que vas a llegar donde te vas a sentir seguro y a partir de ahí podrás disfrutar de la vida. Y eso no existe. Esa búsqueda de la seguridad lo que provoca ahora es un montón de inseguridad en el presente. Todavía no tienes lo que supuestamente te va a dar la seguridad. Con lo cual vivimos a la espera de vivir en esa persecución, esperando a llegar, y un día si más o menos llegas, dices, ¿y esto es lo que hay? Porque te dura 48 horas. ¿El cuánto dura la celebración? ¿Tú sigues celebrando todavía que Valencia ganó la Copa del Rey? ¿Cuánto dura la victoria? Yo lo hablaba con algunos profesionales, además, que juegan en Valencia, con gente de élite, ¿no? Que están expuestos a una presión mediática brutal porque tienes que ganar, porque mi felicidad depende de que mi equipo gane, ¿no? Y entonces, esa presión brutal de que tienes que ganar porque si no, es un fracaso, y llega ese día después de años de persecución loca, esperando a llegar allí, la celebración es la leche y al de 48 horas, ¿y ahora qué? Porque es algo exterior. Es algo exterior. ¿Cuál es la conquista? Es la conquista interior. Estamos esperando que un resultado nos aporte y nos llene ese vacío. Y ese resultado, cuando es externo, es placer. Entonces es temporal, tiene una duración y se va. Entonces al final tenemos que pensar en, la pregunta es, ¿y qué nos lleva a la plenitud? No a la felicidad, que depende del placer. ¿Vale? Para mí la felicidad se ha prostituido de una manera espectacular porque depende del placer y de las condiciones. La plenitud, sin embargo, que es lo que perseguían los estoicos, lo que perseguían los filósofos los antiguos griegos, la plenitud de la vida, el sentido y el propósito de la vida puede crecer en el mismísimo infierno. En el mismísimo infierno. Y tú puedes estar en un momento dramático que tu dignidad está a 1000, que no te sientes como un tener humano de mira lo que he perdido, y te sientes pleno porque has sido fiel a tus valores, porque tienes un propósito, una dirección, porque nadie te puede quitar lo que tú tienes dentro. Puedes perder lo que tienes, pero no puedes perder quién eres. Y ese quién soy es lo que uno tiene que construir, porque desde ahí te levantas en el peor de los terrenos, ¿no? Y entonces esa es la parte, ¿no? que uno tiene que construir. ¿Y esa plenitud de dónde viene? Esa plenitud viene de la contribución. Viene de la diferencia que tú marcas en la vida de los demás. ¿Cómo te levantas, Javier? ¿Cómo te levantas de ahí? Porque para mí es uno de los grandes temas, porque es verdad que a veces hablamos y le decimos a la gente, sé tú mismo, conecta contigo, saca tus valores, tu yo real, vale, dice, ya lo hago, a partir de hoy voy a hacerlo, pero no, esto no es así, esto no funciona así, ¿verdad? ¿Cómo arrancas esto? ¿Cómo arrancas esto? Que es tan complicado. Yo, cuando escribí este libro, precisamente era porque estaba harto de superficialidad y de frases fáciles y de frases superficiales y bonitas, ¿no? Yo cuando miro atrás en mi vida hice un resumen y he tenido entre 5 y 6 vidas distintas que no tienen nada que ver una con la otra. Y no hablo de cosas esotéricas, ¿eh? Hablo de mi vida, que yo empiezo mi vida. Mi primer gran cambio es a los 20 años llego a Estados Unidos, deportista profesional, mi vida está arreglada. El sueño americano conseguido, me fichan a jugar a Florida, ya soy Dios. Y mi vida se va a la mierda por circunstancias que nos pillan a muchos. Me meto en una especie de COVID virus
que me veo envuelto en la mayor huelga de la historia, que está en el récord Guinness, que duró 3 años, se acabó con la gente en la ruina, en el alcoholismo, en el desastre. Macabro. Y yo estoy durante 2 años en un experimento de supervivencia donde acabé hundido en el alcohol, en la mierda, donde tuve que volver a España robando una maleta y con el billete que me mandó mi hermana, si no todavía estoy nadando. Yo me metí en el alcohol, en todo, para poder soportar la barbaridad que pasaba por mi cabeza. Deportista profesional, y de pronto todo aquel sueño se convirtió en una pesadilla macabra absoluta. Entonces, desde ahí, al verme subido a un puente de que me voy a la mierda, que ya, ¿ahora qué pasa, no? Después he tenido una vida privilegiada total, y con 40 después, cuando mi vida ya ha estado jubilado, año sabático, teniendo una vida como diciendo, wow, y de pronto me meto en 4 líos, inversiones equivocadas, perdido, y otra vez lo vuelvo a perder todo, y me tengo que reinventar, y tengo que pedir dinero para pagar la luz y para comer. Esta es la realidad. Hablamos de autenticidad, ahí tienes autenticidad, ¿no? Cuando yo tuve que decir, después de haberlo tenido todo, ¿no? Todo, y viajar por el mundo, esquiar por todo el mundo, diciendo, bueno, sueños cumplidos, y de pronto es, no tengo para comer. Wow. Y tuve que pedir para pagar la luz y para comer, ¿no? Entonces, ha habido 2, con lo cual, yo cuando escribo cosas o de las que hablo, no hablo de teorías que he leído por ahí o de un cursito, sino que sé lo que es sufrir, sé lo que es la desesperación, sé lo que es la impotencia. Así que, ¿cuándo cambia una vida cuando estás ahí? Pues bueno, tiene que llegar el momento en el que te dura lo suficiente, en el que tengas que estar cansado de estar cansado, en el que te duele tanto que llegas a ese momento donde hay una decisión irracional que nace de las tripas, del corazón, más dentro, que dices, tiene que haber otra cosa. Porque hay mucha gente cansada, pero no lo suficientemente cansada, donde me quejo y me frustro y la rabia y la ira, pero todavía a veces hace falta como que una vuelta de tuerca que dices, hasta aquí hemos llegado, ¿y ahora qué? Entonces, el primer paso es una decisión de decir, no sé qué voy a hacer, no sé cómo lo voy a hacer, no tengo ni idea, pero cambio. Me dejo de quejar y mi vida depende de mí. Y asumes la responsabilidad de tu vida. Es decir, dices, mi vida depende de mí, mi economía depende de mí, mis emociones dependen de mí, mi comportamiento depende de mí. Te haces responsable al 100%. ¿Qué ocurre? Cuando tú te haces responsable, es la responsabilidad personal, este grandísimo poder de liderazgo, de la madurez, es que entonces tienes sartén por el mango. Entonces dejas de culpar. Entonces dejas de mirar a otro lado, porque cuando las cosas no van bien, lo que hacemos, el ser humano tiene la necesidad de sentirse inocente. Yo no he sido. Yo he hecho lo que me dijeron, yo he hecho los deberes y mira con lo que me he encontrado, injusticia. Y culpamos para sentirnos mejor, me declaro inocente, ¿no? Lo hacemos sin querer, es un mecanismo normal, es un mecanismo defensivo, pero tienes que abandonar esa historia y tienes que abandonar el club de la queja y el club de la culpa y decir, no, esto depende de mí. Entonces tienes fuerza para salir de ahí. Cuando no asumo la responsabilidad personal, lo único que ocurre es que podemos simplemente reaccionar de forma compulsiva ante todo. Y reaccionas con ira, con rabia, señalando, alguien tiene la culpa. Y ahí es como caerte en un agujero y seguir cavando. O sea que deja de cavar. Y sales. Entonces, ¿cuál es el punto, el remedio? El remedio es, regla número 1, ¿qué depende de mí y qué no depende de mí? Yo, el virus no depende de mí, la economía mundial no depende de mí, ni el medio ambiente depende de ti. Es ¿qué depende de ti? Y empezar a centrarte en lo de ti. ¿Cuál es el punto número 1? El punto número 1 tiene que ser centrarse en tu progreso personal. En tu progreso personal. En empezar a leer, en empezar a aprender, a cambiar tus hábitos, en empezar a tener mucho más disciplina, en empezar, cuando tú comienzas a crecer a nivel interior, que es una de las 6 necesidades básicas del ser humano, de la pirámide de Maslow, de las 6 necesidades de Robbins, es esa sensación de progreso personal es la que te aporta la confianza. Y empiezas a ver luz donde era un infierno de oscuridad. Cuando empiezas a evolucionar, de repente, wow, nunca había entendido esto así. De pronto empiezas a creer más en ti, porque en los momentos donde todo se derrumba a tu alrededor, no me digas la frase bonita. Yo mi pregunta era, ¿cómo narices puedo creer en mí? Porque no creo un miligramo en mí. No me lo creo que puedo salir de este agujero. No me creo que puedo salir así, pero ¿cómo me saco a este enemigo que tengo aquí dentro? Yo quiero creer que puedo, yo quiero creer que soy capaz de algo, pero ¿por qué no me lo creo? ¿Cómo me libro de ese enemigo? Y la manera en la cual te libras de ese enemigo para que se convierta en un socio
es invertir en tu progreso personal, es invertir en estudiar y eso te aumenta el potencial. De pronto eres capaz de tener una idea, de pronto igual te ofrecen una oportunidad, cosa que no va a llegar si eres un lamento con patas. No, nadie contrata un lamento con patas. La gente contrata a gente que aporta soluciones y buen rollo. Punto. No al pobre de mí. Sino es, y la pregunta que cada uno tenemos que hacernos es, ¿y yo ahora qué valor puedo aportar? ¿Yo ahora qué debería de aprender? ¿Cómo puedo marcar la diferencia? ¿En qué soy bueno? ¿Cómo puedo mejorar eso? Pero la clave es una decisión irracional desde dentro, encontrar dos, ¿cuál es tu por qué? ¿Por quién te vas a volver a levantar? ¿Por qué te vas a volver a levantar? Cuando te caigas, que te vas a volver a caer, que va a aparecer el reto, que va a aparecer el desafío, que va a aparecer el problema. ¿Cuál es tu razón para luchar? Algo que esté muy por encima de ti. ¿Cuál es tu propósito? Y hay que dar una visión de algo atractivo que merezca la pena por el que luchar. Y entonces es decisión, tu por qué, tu razón, y a partir de ahí empezar a sumergirte en aprender, en información, etc. Y eso es lo que va abriendo puertas a posibilidades, es lo que te hace atreverte a hacer lo que no te atrevías. No, pues mira, puedes empezar como, yo empecé de comercial, yo venía del mundo del deporte profesional, yo era deporte, yo no hablaba ni conmigo mismo, a mí me llamaban el búho, yo escuchaba las conversaciones, era lo más introvertido del planeta y sigo siendo alguien reservado, excepto cuando hablo de estos temas, porque los he mamado, los he vivido, los he padecido, los he sufrido. Y sé lo que es, y sé lo que es la desesperación y el sufrimiento. Y cuando veo eso, es cuando digo, ven aquí, que sé lo que está pasando dentro de ti. Y es cuando puedo remover a alguien porque sé, ¿no? Una cosa es saber la teoría, y otra cosa es, te comprendo porque lo he vivido. Te comprendo porque lo he vivido. Es tremendo, pero ¿cómo paras al Pepito Grillo ese malo, al yo crítico ese que tenemos todos, que es una especie de debes, ese que está continuamente amargándote la vida diciendo debes hacer esto? Hay un capítulo entero aquí del Ocupa. Hablo un capítulo entero sobre el Ocupa que tenemos en el cerebro. Yo siempre digo, hubo un momento en la vida, no sé cuándo fue, que un cabrón de un Ocupa se infiltró en mi cerebro. Y es el más pesado del mundo. Porque es el preocupador oficial, el que siempre está, ¿y qué pasará si, no? ¿Y cuál es el problema del ser humano? Estamos construidos de una manera, nuestro cerebro, ¿no? Que antes has dicho que lo perfecto, es decir, nuestras modernas y tecnológicas vidas siguen absolutamente dominadas por nuestros primitivos miedos, porque nuestro cerebro no ha cambiado en miles de años. Con lo cual, tenemos ahí en la amígdala metido pues, esos miedos que su misión es protegernos, pero lo que en su día era súper valioso para protegernos, ahora es un caos porque ¿cuáles son los miedos nuestros hoy en día? No tiene que ver con un instinto de supervivencia, tiene que ver con el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a la soledad, el miedo a que dirán, el miedo a no ser suficiente. Y el cerebro se ocupa, que es el ego en persona, quiere firmar autógrafos y ser importante, ¿no? Y no quiere fracasar. Con lo cual, cada vez que tú te pones un reto, una meta, un objetivo, un sueño, eso es una amenaza total para el Ocupa. Porque, coño, no es que vas a fracasar, por los pies en el suelo, que yo no quiero fracasar, que yo quiero ser importante, pero sin riesgos, ¿no? Y cada vez que tenemos un reto, un sueño, un propósito, hay una lucha dentro de nosotros, de todas. Ahí, ¡puf!, estalla la guerra. Entre la parte de cada uno de nosotros, el héroe que llevamos dentro, esperando la oportunidad de salir y demostrarnos a nosotros mismos de lo que somos capaces, eso que aspiras a convertirte en algo más, a crecer, a mejorar, a tus aspiraciones, a tus ilusiones, está esa parte de nosotros y está el cobarde. ¿Quién te crees tú? Pon los pies en el suelo. ¿A dónde vas? Es que eso es muy difícil, ¿eh? Y tú no tienes la inteligencia, y tú no tienes el currículum, y tú no tienes los recursos, eso va a ser muy complicado, igual sale mal, y entonces, ¿qué dirán? Y esa voz va a estar todo el día ahí soplándote para que abandones, para protegerte, para que no te hagas daño, para que no sufras decepciones por si acaso. Y yo, vale, ¿no? Y por eso siempre digo que ¿dónde están las mayores riquezas del mundo? Pues no están ni los pozos de diamantes, minas de diamantes y los pozos de petróleo, están en el cementerio. ¿Por qué? Porque todos hemos tenido ideas grandiosas. En algún momento hemos tenido todos una idea brillante. Una idea que podría haber cambiado la vida de muchos y la nuestra. Una idea que, wow, que cuando tienes la idea piensas y dices, wow, eso es buenísimo. Voy a hacer esto, puedo hacer eso. Y aparece el Ocupa. Y dice, ¿quién te crees tú para hacer eso? Y el Ocupa se va a empeñar en que abandones.
Y muchas veces, por ese miedo al fracaso, acaban en el cementerio, sin que nunca nadie lo sepa sobre esa idea. O sea que, la pregunta Javier, que haces es... no veas. Decía, ¿cómo domino el Ocupa? Pues es a través de ese desarrollo personal. Es decir, el Ocupa, la cuestión es, ¿de qué te estás alimentando? ¿Vale? Es decir, si tú coges, y cada uno tiene que hacer esta reflexión, de la información que yo trago, a la que me expongo durante una semana, ¿vale? Mide más o menos mentalmente a qué porcentaje me expongo de noticias positivas, inspiradoras de aprendizaje, y a qué porcentaje recibo noticias que me informan, ¿no? O mierdas por ahí, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje? Entonces, la realidad hoy en día es que la mayoría de las personas está expuesto a un 95% de cosas negativas. Entonces, si yo estoy expuesto a esa supuesta información, que le llaman información, que son opiniones sobre informaciones sobre cosas, ¿no? Y digo, hay que informarse, pero infórmate bien y no seas tan fácilmente manipulable, que es muy distinto. Te dan opiniones sobre las noticias o desde aquí, ¿no? Entonces, infórmate, no es huir de los problemas, infórmate, informado, pasa página. Y ahora, ¿cuánto voy a leer cada día? ¿Cuántas conferencias interesantes me pongo cada día? ¿Qué curso puedo hacer para mejorar en eso que yo me dedico para tener más potencial? ¿A quién puedo ayudar? ¿Cómo puedo contribuir? Y empezar a medir para absorber más tiempo información más positiva, más válida, para aprender. Yo ahora mientras comía estaba con el móvil lo pongo con la televisión y me he visto 4 o 5 conferencias cortitas de pocos minutos por YouTube, de gente interesantísima. Y estoy aprendiendo. Es decir, ya he visto 2 noticias, ya está. Es lo de ayer. Es decir, y me estoy metiendo información positiva. ¿Qué ocurre? Que eso te ayuda a que tú cada vez tengas pensamientos más positivos, menos dudas, de menos miedos. Vista de uno mismo. La cuestión es, oye, mira, ya que vamos a pasar toda la vida con el Ocupa, ¿qué tal si llegamos a un acuerdo y me tratas un poquito mejor? Y de vez en cuando crees un poquito más en mí y me das, venga, tú puedes, ¿no? Yeah. Porque al final queremos tener mejores relaciones con los demás. La relación más importante es la que tienes contigo mismo. Con el Ocupa que tenemos la leche. Esa es la más importante de todas. O sea que esa es la buena. No sé cómo tú lo ves. Sí. Oye, una cosa, hemos revolucionado a toda la gente que está aquí con el tema de los Ocupas, porque ha empezado a reírse todo el mundo. Yo tengo un Ocupa, yo también, yo también. Claro, digo, no, es que lo tenemos todos tenemos un Ocupa. La cuestión es que algunos tienen una revolución de Ocupas. Algunos tienen una revolución de Ocupas arriba. Hay un capítulo entero sobre el Ocupa. O sea, porque lo tenemos todos. El problema es que, como vamos queriendo pretender como que todo va bien a veces, no tenemos las conversaciones sinceras que necesitaríamos tener. Y al final, muchas veces, y yo realmente creo sinceramente esto, que más que un tú puedes, a veces es preguntar sinceramente, oye, ¿qué tal estás? Pero de verdad, ¿te preocupa? ¿Y cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Y es, cuando tienes una conversación de verdad, en vez de intentar a veces motivar, es simplemente decir, a mí también me pasa. Decimos, menos mal, no soy lo que necesitamos y lo que más necesita el ser humano es comprensión, sentirse comprendido y no un bicho raro. Y a veces vamos pretendiendo como que no pasa nada y vamos tapando la voz del Ocupa, pero ese Ocupa lo tenemos todos. Yo he dado conferencias a miles de personas en más de 10 países, de todos los colores, culturas, razas y creencias y religiones, me da igual. Multimillonarios en las cárceles, todo. Deportistas de élite. No conozco a nadie en el mundo todavía que de vez en cuando no se fustigue a sí mismo. Claro. Al final, a veces tenemos un maltratador dentro. Y dice, digo, vete a comisaría. ¿A qué? Autodenunciarte. ¿Por qué? Por automaltrato. Digo, bueno, ¿no? Totalmente. Bueno, me parece, el tema lo ocupas que podría ocupar toda la sesión si quisiéramos. Sí. Pero yo creo que hay también otros temas que me interesa también hablar contigo. El tema de la flexibilidad, porque
a mí me da la sensación que las personas cada vez somos más rígidas. ¿Tú te acuerdas de la historia esta del caballero de la armadura oxidada, del cuento ese tan bonito que había, que decía que todos al final nos vamos tapando con protecciones, ¿no? Que son nuestras armaduras, pero que llega un momento que se oxida la armadura y al final nos impide movernos como personas, ¿no? Que sería un poquito la idea. Socialmente, es verdad, nos pasa eso muchas veces, ¿no? Que al final dejamos de ser nosotros también por querer ser sociales, por querer integrarnos, pero nos olvidamos de la persona que hay dentro, nos olvidamos del que somos, ¿no? Y nos hace perder, yo no, ya ni siquiera lo llamo flexibilidad, lo llamo contorsionismo, ¿no? La capacidad de poder articularte de modos diferentes en escenarios diferentes, con gente diferente, es decir, intentar, por favor, tener grupos diferentes, gente lo más diferente posible. Por eso la gestión de la diversidad, ¿no? Y la diversidad, porque es la mejor manera de poder ser camaleónicamente tú mismo, que esa es la idea, es decir, cómo ser tú mismo en diferentes contextos, pero desde luego con mucha flexibilidad. Y yo cada vez me encuentro más rigidez, Javier. ¿Tú te encuentras, cómo eres en esa evolución? ¿Cómo te encuentras tú en eso? No sé, a ver, no sé si es... Igual yo identifico la palabra flexibilidad de otra forma distinta, ¿no? Pero lo que sí yo creo que es bueno lo que tú has dicho, de alguna forma, es cuanto más sales, cuanto más viajas, cuanto más compartes con culturas distintas, te das cuenta de que no hay ni mejor ni peor. Correcto. Y aprendes a no ser tan rígido, aprendes a ser mucho más abierto, intentas comprender más a los demás, ¿no? ¿Qué está pasando hoy en día en la sociedad? Y lo ves en la política de manera brutal, ¿no? Lo que pasa en Estados Unidos ahora, aquí cada vez más, allí es más brutal, y es la polaridad. Es decir, ya la gente no escucha el mensaje, sino quién es el mensajero. Donde la gente tiene una serie de creencias, donde unos nacen rojos, otros azules, y esos son los de mi equipo. Y a veces tenemos unas ideas muy rígidas y unas creencias sobre cómo deberían ser las cosas. Y cuando tú estás absolutamente convencido de cómo deberían ser las cosas, va a ser un desastre para la vida, porque cada vez que las cosas no son como tú quieres que sean, primero sufres, y sufren tus relaciones, sufren quien está alrededor. Es un poco como el perfeccionismo. El perfeccionismo es un virus letal. Una cosa es la excelencia es genial, es seguir mejorando. El perfeccionismo es el arte de encontrar defectos a todo. Simplemente eso, ¿no? El perfeccionismo está alimentado por el control, y el control está alimentado por el miedo, ¿no? Quiero que las cosas sean así y creo que tienen que ser así. Entonces, esa rigidez mental no crea más de conflictos absolutamente, ¿no? Es como querer controlar absolutamente todo. Y, mira, precisamente en el libro también hablo un segundo de eso, de que querer controlar la vida, esa falta de flexibilidad y querer controlar la vida, es como querer guardar el tiempo parando un reloj. No funciona. Sí. Es como irte al mar con el mar. Perfecto. Todo lo que deja de fluir muere, ¿no? Entonces, hace falta tener esa apertura, y la vida va de fluir con la vida, fluir con lo que venga, aprender de cada situación. Las cosas no tienen por qué ser de una manera concreta. Igual crees que tiene que ser de una manera y ves a alguien con otra filosofía y dices, wow, y puedes absorber y aprender. Pero cuando uno es muy rígido, no puede entrar nada. Y uno tiene que ser más poroso, más flexible y ser más esponja. Absorber. Luego ya quitarás lo que no te gusta, lo que no quieres. Pero al final tienes que convertirte en una esponja de escucha, 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 me lo quedo, ¿no? Y no es porque tú ves los debates. Hay debates, ¿qué debates? Es un diálogo de sordos. Nadie escucha a nadie, sino cada uno quiere imponer su opinión ante el otro y hacer que el otro esté equivocado, ¿no? Pues difícilmente se puede solucionar algo desde ahí, ni tener relaciones, ni tener nada decente, con lo cual es fundamental esa flexibilidad. Sí, sí, además lo has relacionado yo creo con la palabra clave, el tema de querer controlarlo todo cuando no podemos controlar nada en realidad. Tenemos que dejar lastre y empezar a fluir, ¿verdad? Que es esa manera. Hay una palabra que me ha aparecido mucho en muchos de los directos que estoy haciendo y que la gente suele preguntar, y es el tema del miedo, la sensación de miedo, ¿qué hacer con ella? Porque a pesar de que tenemos la seguridad y el control, nuestras casas, nuestra alimentación, hay como un pozo de sensación de miedo que la gente continuamente lo dice. Roberto, ¿qué hacemos con el miedo? ¿Qué hacemos con este miedo? ¿No? Y yo digo, ostras, el miedo,
yo siempre tengo la teoría que el miedo siempre es algo importante en nuestras vidas, pero que siempre tras del miedo la doble cara es una oportunidad, porque el miedo es la oportunidad de vivir en tu vida. El miedo es atreverte a hacer cosas que no has hecho en este caso. Pero claro, ¿qué haces con el miedo, Javier? ¿Cómo gestionas esa sensación? Nos ha dado 1 hora más para hablar del miedo. No, pues tenemos 5 minutos solo. El miedo, va a estar ahí toda la vida. Acéptalo. El que te diga, vivir sin miedo, una leche. Eso es una falacia. El miedo está instalado en nuestro mecanismo de defensivo, va a estar ahí. Lo que tenemos que es aprender a utilizar el miedo como la razón para pasar a la acción. Siempre. Es decir, te tienes que convertir en un perseguidor de miedos. Igual que está el Storm Chaser de Estados Unidos, los que persiguen tornados, pues tú tienes que convertirte en un perseguidor de miedos. Es el momento en el que dices, me niego a ir a la cueva, me niego a huir, me niego. Yo llevo un día de que dije, me niego a huir, estoy harto. Entonces, es el momento que tomas la decisión de decir, ¿de qué estoy huyendo? Es lo que tienes que hacer. ¿Qué estás evitando? Es lo que tienes que hacer. ¿Qué decisión tienes que tomar que no estás tomando? Es lo que tienes que hacer. El miedo siempre es la razón para pasar a la acción. El miedo hay que entenderlo de esta manera. ¿Cuándo cambia la vida de una persona? Y de manera radical. Y empiezas a enfrentarte a esos miedos. Cuando te das cuenta de la consecuencia que va a tener si sigues huyendo de los miedos. ¿Cuál va a ser la consecuencia de la no acción? Y darte cuenta de la no acción va a ser mucho peor que cualquiera de las consecuencias de enfrentarse a eso que temes. Y tú haces la lista. ¿Qué puede ocurrir si no tomo una decisión y doy un cambio y me enfrento a los miedos? ¿Quién ya no va a estar? ¿Cuáles van a ser las consecuencias físicas, emocionales, de mi vida, laborales? Y cuando tú vas ahí, eso es un ejercicio que yo hacía en los cursos, un proceso que es... O sea, yo a la gente la llevo primero al infierno, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente cambia cuando ve y siente el sufrimiento y dice, hasta aquí hemos llegado. Entonces reaccionas para no quemarte. Te das cuenta de las consecuencias y ¡wow! Y ahí sale la fuerza de la voluntad y la disciplina y sale el coraje y te sale todo. Mientras sigues todavía un poco cómodo, dices, voy a esperar a ver si pasa. Y en ese voy a esperar a ver si pasa te vas debilitando porque el potencial del ser humano y la confianza del ser humano es directamente proporcional a cuántos miedos me enfrento. Si huyo de los miedos, es como que te amputan la voluntad. Te vas escondiendo, te vas haciendo más y más y más y más pequeño y cada vez crees menos en ti. Cuando hay un miedo y dices, voy, tu confianza se aumenta. Y aparte, cuando te enfrentas a él, el miedo desaparece. Porque el miedo es la imaginación de tu mente. El miedo no existe. El miedo es la anticipación negativa de un problema. Entonces, mira, ahí va el miedo. No, el miedo no va por ningún lado. El miedo lo has creado tú. Puede haber un peligro. El peligro sí. Pero el miedo es la anticipación de una consecuencia negativa que quien lo ocupa está imaginando para que no hagas nada. Sí, sí. El ocupa está, ten cuidado, todo el día está el ocupa para allá, lanzándote y más del 95% de veces no tiene nada que ver, que ese es el tema de fondo. Entonces, oye, me piden que expliques lo de Superman, es que se ha cortado ese trozo y claro, nos has dejado con Superman y el tanga y nos hemos quedado todos diciendo, por favor, no puedes irte sin decirnos algo. No, digo. El tema del Superman es de que, ¿por qué un superhéroe va con unos leggings y va con un tanga? ¿No? Un superhéroe con un tanga. Porque así es como esconde los pañales, porque va cagado. Es decir, porque va con pañales. Es decir, todos tenemos miedos. Todos tenemos miedos. Cuando sales a hablar en público aparece miedo, ¿no? Yo, mira, Pablo Motos era uno de los locos de mi libro, de mi primer libro, ¿no? Fanático. Y él me decía, no, yo a día de hoy, cuando tengo que salir al programa, mis pulsaciones pasan a 180. Cada día, todos los días, después de 14 años de programa. Todos los días. Es decir, el miedo va a estar ahí. El miedo va a estar. Es decir, hombre, aquí ha vuelto a aparecer. ¿Qué ocurre? Si te pones a hablar en público, tienes que preguntarle algo a alguien que te da miedo. Entonces, el miedo te activa y te mandan toneladas de hormonas de todo tipo por allá y tus pulsaciones se ponen a 180, se te seca la boca, tal. Y cuando reconoces esas sensaciones, es el miedo, es el ocupa que está queriendo protegerte para que salgas corriendo para no enfrentarte a ese miedo. Pero no pasa nada, estoy bien, voy a sobrevivir, no te preocupes. ¿Ah? Y tienes que aceptarlo para quitarle poder. Porque gracias por protegerme, pero entonces es cuando tú le tienes que hablar a tu mente, porque tu mente te empieza a hablar a ti.
y te empieza a decir, pero cuidado, ¿dónde vas? ¿Quién eres tú para ponerte delante? ¿Quién eres tú para intentar conseguir ese sueño, esa meta, ese objetivo? Y el miedo va a intentar que tú huyas para no fracasar. Y entonces es precisamente, gracias por el aviso, pero estoy bien. Yo ¿sabes cómo llamo a la mente esa? La mente centrifugadora, que a veces no para, la lavadora empieza a dar vueltas, y hay un momento en que esa mente está loca, perdida, porque en realidad intentamos hacer del mundo una racionalidad cuando el mundo es emocionalidad pura. Y la razón, como no sabe cómo interactuar, empieza a lanzar pensamientos inconexos. Y queremos ordenarlos encima. Es que es tremendo. Somos tan buenos que queremos ordenarlos. Pero claro, al final hay un punto que tienes que decir, stop. Para esto ya y atiende a tus emociones, que es lo que hay de fondo, que es lo que está revolucionando en realidad tu vida. Y tienes que atenderlas, gestionarlas, fluir con ellas. No las pares. Porque si las paras es como una presa. La presa va a estallar en algún momento y hay un esfuerzo tremendo por retenerla, ¿no? ¿Cuánto tenemos que aprender de esa gestión emocional? Madre mía, nos quedan 2 minutos. Dame 2 minutos de cierre, Javier. Pues mira, no, te digo, lo que tú decías ahora es la preocupación es como una noria que da vueltas y da vueltas y siempre acaba en el mismo lugar y no soluciona nada. Entonces, el cierre, o sea, ¿qué quieres que te diga? Así es rápido. 1, divórciate del pasado. Suelta el pasado, deja de esperar a que vuelva el pasado, porque no sé lo que viene será distinto. 1, y empieza a mirar hacia adelante y a pensar qué es importante ahora y a crear una visión de qué es lo que puedes hacer y qué es lo que quieres hacer. Y crear una visión suficientemente aspiradora que te inspire, que te llene, ¿no? Eso es porque es, 1, ve las cosas como son, no peor de lo que son. El mayor virus de todos es el pánico. Ah, ¿se acabó? Ah, no. El mayor virus es el pánico. Entonces, ten cuidado con todo lo que tienes alrededor. No te sumerjas en eso, sumérgete en aprender, en leer, en formarte, en crecer, porque eso te va a dar la confianza, te va a dar la creatividad, de ahí aparece la luz, aparecen alternativas, aparecen oportunidades, pero céntrate en lo que depende de ti, en aprender, en progresar, porque cuando sigues aprendiendo, se expande ese potencial, te sientes más vivo, te sientes más feliz, te sientes mucho mejor. O eso es uno, o sea, que tenemos que ver las cosas mejor de lo que son, ¿no? Así que tiene que llegar el momento en el que dejar de ser, como te he dicho antes, espectador y dejar de ver cómo la vida está pasando y es hora de empezar a hacer que las cosas pasen y dejar de ver cómo la cosa pasa. Hay que bajar de la grada del espectador, bajar al campo y aunque te peguen 1000 tortazos, volver a levantarte y seguir, porque lo que importa, da igual lo que pasó, lo que importa es lo que puede pasar. Da igual dónde estás, lo que importa es dónde vas. Da igual quién eres, lo que importa es quién puedes llegar a ser. Porque tu pasado no determina tu futuro ni de casualidad. Y tú eres el libro y tú vas a vivir de aquí en adelante. Y ese adelante lo construimos cada uno de nosotros. Menudo mensaje, qué bueno, gracias Javier. Quiero deciros a todos delante de Javier que esto lo voy a grabar después, quitaré los cortes que se han quedado medio tontos, pero que esto se va a quedar testimonio en el YouTube y lo subiremos también a la televisión de Instagram, con lo cual quien se lo haya perdido lo va a tener, aparte que se queda colgado las 24 horas para tenerlo. Oye, muchísimas gracias por tu tiempo, sé que vas loco, por favor controla tu vida, como buen amigo tuyo que soy, te digo que controles tu vida también, de que no te metas en tantos saraos. Bueno. Porque es verdad que te estamos metiendo en muchos saraos porque sabemos que es un momento para ayudar a la gente. No te he contado la más gorda, que mi vida se solapó con el libro y mientras lo escribía acabé en el hospital y casi no lo acabo. Porque este libro me costó un huevo, literalmente, se llevaron uno. Por eso es que este libro me ha costado un huevo. Pues gracias de corazón por estar con nosotros. Nos despedimos, Javier. Quedaros un momento y me despido de vosotros. Hasta luego, Javier. Hasta luego, un placer. Bueno, gracias a todos vosotros por haber aguantado esta hora. Perdonar por los problemas de corte que hayan habido, pero eso los quito en la grabación. Gracias por todo. Yo el modelo que estoy trabajando, fijaros, os lo digo muy claramente, 4 variables. Ser vosotros mismos, la autenticidad, no perder eso nunca de vista, quitar esos yo ideales, ese ocupa que nos decía Javier de vuestras vidas, por favor. Poner sentido a vuestra vida, es la segunda variable. Dar sentido, por favor. Buscar algo, un proyecto vital, un proyecto que os llene, un proyecto que conecte con esa autenticidad. Ya tenemos 2, ¿verdad? El sentido, hemos dicho. 3, vivir las emociones. Hay que gestionarlas. Las emociones son la vida.